Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast, La Biblia en un año, episodio 155. Nuestro devocional de hoy se titula Sonidos Celestiales. Sonidos Celestiales. ¿Alguna vez has caído en la cuenta de que la Biblia es un libro muy ruidoso? La sabiduría clama. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 8, versículo 1. Se anima al canto. Salmo 66, capítulo 66, versículo 8. Lo alaban con címbalos sonoros. Salmo 150. Dios clama en alto. Isaías 42. Y su voz es como el sonido de muchas aguas. Ezequiel 43. Jesús ora con fuerte clamor y lágrimas. Hebreos 5. E incluso la creación gime. Romanos 8. En el día de Pentecostés se oyó un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Hechos capítulo 2, versículo 2. En los pasajes de hoy podemos escuchar otros sonidos que van al cielo y salen de él. Vamos a estar leyendo en los Salmos, capítulo 69, versículo del 29 al 36. En la Biblia Reina Valera, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios así: Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. El primer punto que vamos a ver en este capítulo que acabamos de leer es sonidos de alabanza. Primer punto es sonidos de alabanza. La Biblia es muy realista. Hay ocasiones en las que nos sentimos enfermos y afligidos. Versículo 29, lo pudimos ver. David no intenta ignorar los problemas a los que se enfrenta. A pesar de ellos, elige alabar a Dios en medio de sus circunstancias. Aun cuando estés en un hoyo, puedes estar seguro de quién es Dios y alabarlo, sin importar cuáles sean tus circunstancias. Este salmo termina con el sonido de alabanza. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Que lo alaben los cielos y la tierra. Versículo 30 al 34. La alabanza no solo se da en la tierra, sino también en el cielo cuando alabas. Cuando alabas, te unes a los sonidos celestiales. Aquí vemos tres aspectos de la alabanza. El primer aspecto, o el primer punto que vamos a ver de esta alabanza, sonidos de alabanza, es alabanza que implica la voluntad. La alabanza implica la voluntad. David declara: alabaré el nombre de Dios, versículo 30. Puede que no siempre te apetezca alabar a Dios, pero es una decisión que has adoptado es un acto de la voluntad. El otro punto es: la alabanza agrada a Dios. Esa ofrenda agradará más al Señor que la del toro o el novillo. Eso lo podemos ver en el versículo 31. Y el otro punto es: la alabanza afecta a los demás. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense en ustedes los que buscan a Dios. Versículo 32.
me he dado cuenta de que aquellos que buscan a Dios en el alfa con frecuencia se sienten conmovidos por la alabanza y como resultado sus corazones se reaniman. ¡Qué lindo! Vamos a estar orando. Señor, cualesquiera que sean mis circunstancias, ayúdame a alabar tu nombre con cánticos y glorificarte con acción de gracias todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo también Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en la misma versión Reina Valera 1960. Y dice así: Hechos capítulo 1 versículos del 23 al 26 y Hechos capítulo 2 versículos del 1 hasta el 21. Vamos a leer el primer capítulo, Hechos capítulo 1 versículos del 23 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 discípulos. Ahora vamos a estar leyendo Hechos capítulo 2, versículos del 1 hasta el 21 en la misma versión Reina Valera 1960. Y esta lectura tiene por título La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y a los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y en Pantafilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, pretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén.
Acordémonos que el primer punto fueron sonidos de alabanza, y de ahí radicaban 3 puntos que era: la alabanza implica la voluntad, la alabanza agrada a Dios y la alabanza afecta a los demás. Este segundo punto que vamos a ver en la lectura que hicimos de Hechos de los Apóstoles, los sonidos del Espíritu Santo. Los sonidos del Espíritu Santo es el segundo punto. Esto es algo para ti y para mí. La experiencia del día de Pentecostés no es simplemente un suceso histórico. Puede llegar a ser una realidad del presente para ti. Como Joel profetizó: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, ricos y pobres. Esta definición desde luego que nos incluye. Esta definición desde luego que nos incluye a ti y a mí. Un subpunto que vemos aquí en este segundo punto es: busca la experiencia. La experiencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés supuso 3 cosas. Lo primero, implicó poder de parte de Dios. Oyeron un estruendo que no era tal, sino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Suena como si se hubiera parecido a una fuerte tormenta tropical. Es la fuerza invisible del poder de Dios. Era el signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. La palabra hebrea ruach significa literalmente aliento o viento. Ruach es usado en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El día de Pentecostés fue la compleción de cuando Jesús exhaló sobre los discípulos y dijo: reciban al Espíritu Santo. Eso lo pudimos encontrar en Juan capítulo 20, versículo 22. Principalmente la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor de Dios por ti. Eso lo podemos encontrar también, y sería importante que hicieras un par y pudieras leer en Romanos capítulo 5, versículo 5. Es la manera en la que sientes el amor de Dios por ti, para que puedas decir como el apóstol Pablo dijo: el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso lo podemos encontrar también en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Como dice Rick Warren, sentirse amado por Dios es el punto de partida de todo ministerio, reavivamiento, renovación y todo gran despertar. El Espíritu Santo es el proveedor de poder de todos los reavivamientos y, en última instancia, lo provee capacitando a la gente para sentir, experimentar, conocer en sus corazones el amor de Dios. Es el tipo de conocimiento que viaja desde tu cabeza a tu corazón. En segundo lugar, implicó fuego de parte de Dios. Ellos vieron fuego, y otra vez no se trata de fuego físico, sino se les aparecieron entonces unas lenguas como fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Eso lo pudimos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 3. Era un signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. El fuego del amor de Dios representa el poder, la pureza y la pasión de Dios. Donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, Él trae pasión y fuego nuevo a tu vida. En tercer lugar, implicó lenguas de parte de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Versículo 4. Eran lenguas que no habían aprendido y fueron reconocidas de manera que el mundo entero estaba representado. Aquello fue la reversión del caos y la desunión. Aquello fue la reversión del caos y la desunión de Babel, que pudimos encontrarlo en Génesis capítulo 11, versículos del 1 hasta el 9. La experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo trae unidad a la iglesia. Al reconocer el mismo Espíritu Santo que trabaja en católicos, ortodoxos, protestantes y pentecostales de cualquier iglesia o denominación, se sana la división y se da una experiencia visible de la unidad.
En el día de Pentecostés se dieron 3 reacciones. Todas ellas las vemos hoy en día cuando se ora para que la gente reciba el Espíritu Santo. La primera fue la sorpresa. Algunos estaban desconcertados y maravillados. Eso lo pudimos ver en Hechos capítulo 2, versículo 7. La segunda fue la perplejidad. Desconcertados y perplejos se preguntaban qué quiere decir esto. Y la tercera fue la burla. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Eso lo pudimos encontrar en el versículo 13. Un subpunto de este punto es, estudia la explicación. Pedro explicó lo que estaba sucediendo en el versículo 14. Primero contrarrestó la falsa explicación, versículo 15. Algunos ofrecían una explicación natural o algo que era sobrenatural. Puede que pareciera que estaban borrachos, porque las desbordantes y desinhibidos que estaban, pero no era por embriaguez, por embriaguez con el vino, sino la sobria embriaguez del espíritu, la única embriaguez que no te deja resaca. Después prosiguió ofreciendo una explicación verdadera, versículo 16. Pedro comienza su discurso señalando que todo es bíblico. Veremos el resto de la explicación mañana. Algunas personas establecen una falsa dicotomía en la palabra y en el Espíritu. Pero el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, apunta hacia este derramamiento del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo relaciona con la Biblia. El Espíritu Santo da un hambre por la palabra de Dios. Vamos a estar orando. Señor, oro para que se dé un nuevo derramamiento del Espíritu Santo y que el fuego de Dios descienda sobre mí, la iglesia, una vez más con poder, pasión y pureza. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo también segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 hasta el 25, en la versión Reina Valera 1960, y también vamos a estar leyendo segundo libro de Samuel, capítulo 6, en la misma versión. Empezamos leyendo segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 hasta el 25, y la palabra de Dios dice así: David toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra todos los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hirán envía embajadores a David. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino de Hebrón, y le nacieron más hijas e hijos. Hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibar,
Eliusa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David. Y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Vamos a estar leyendo también el capítulo 6 de segundo libro de Samuel, en la versión Reina Valera 1960. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió sobre Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como a las mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, acordémonos que el primer punto fue sonidos de alabanza. El segundo punto fue los sonidos del Espíritu Santo. Y este tercer punto que vamos a ver aquí en estos capítulos que acabamos de leer, se llama sonidos de celebración. Antes de que veamos los sonidos de celebración, merece la pena hacer notar que hay otra mención al sonido en este pasaje. Cuando David le consulta al Señor si debe seguir con el ataque, el Señor le responde primero: ve. Después, la segunda vez que le consulta, el Señor le respondió: no los ataques todavía, tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. No está claro qué significa esto exactamente, pero es una expresión muy evocadora. Puede que signifique que tan pronto como digamos que Dios se está moviendo, hemos de ponernos en acción rápidamente. Dios dio a David la victoria, y esto llevó a una gran celebración. David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de las arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Tuvieron que hacer mucho ruido. David bailó y alabó a Dios de una manera muy explícita, vestido tan solo con un efod de lino. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Versículo 14. Mical, la esposa de David, se avergonzó de él y sintió por él un profundo desprecio. Versículo 16. Por haber exteriorizado su pasión. David le responde a Mical que continuará alabando aún con más pasión y atrevimiento que antes. Seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Versículo 21 al 22. Vemos aquí un ejemplo bíblico de una celebración ruidosa y desinhibida. En este pasaje hay un aviso acerca de no mirar con menosprecio o condescendencia el modo como otros expresan su alabanza a Dios. Versículo 23. Por supuesto, debemos evitar el exhibicionismo, pero el desbordamiento de David salió de su corazón y fue un genuino acto de celebración. Tenemos que ser considerados con aquellos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, especialmente en las primeras semanas del Alfa, donde hay mucha gente a nuestro alrededor que no está acostumbrada a una alabanza exuberante. Sin embargo, debes sentirte libre de expresar tu alabanza a Dios con tanta pasión como quieras, sin preocuparte de lo que puedan pensar los demás. Vamos a estar orando. Señor, oro para que las iglesias se llenen otra vez con el sonido de la alabanza y la celebración. Que todos los fines de semana Alfa se llenen del sonido del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo. Que ello aumente y que cada día el sonido de alabanza y adoración aumente cada día más. Que ello aumente el sonido de alabanza y celebración de la gloria de tu nombre. Amén.
La pastora Pipa añade, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 14 al 16. David, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con un gran entusiasmo. Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Comprendo la actitud de Mical, pues en el pasado he tenido la tentación de desdeñar la danza litúrgica. Quizá tenga que liberarme de algunas inhibiciones. No creo que vaya a ponerme un efod, pero ya me verán el domingo que viene. Bueno, hemos terminado nuestro devocional, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.